Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer, tejí un perro salchicha a petición de An- algo así. Bueno, tú sabes quién eres. Te mando mis sentidos pésame por la pérdida de tu perrito. Mira, traté de replicarlo. Espero que te guste y que a tu niño le guste el perrito para que le dé alivio. Mide 21 centímetros de la trompa a las pompis. En la parte de atrás, de aquí a la patita, son 13 centímetros. Y de la coronilla a la patita son 18 centímetros. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas mis videos a la gente que le gusta tejer, pero que no sabe sacar patrones. Yo con gusto te ayudo y saco los patrones. Bien. Si quieres, regálame una manita arriba, ya te lo dije. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero que te guste mi canal. Si no, dale una vuelta y a ver si te convenzo. ¿Ok? Nos vemos y a continuación doy la lista de materiales. Ok, miren, voy a hacer un perro salchicha a petición de Anteras, algo así. Bueno, tú sabes quién eres. Entonces, y lo siento mucho por lo de tu perrito, pero vamos a hacerle su peluche a tu niño. Y entonces, vamos a ver, vamos a necesitar estambre del que ustedes quieran. Yo voy a utilizar angorita en color negro para el cuerpo. Es como un amarillo más fuerte, bueno, un beige más fuerte como mostaza, lo que lleva en el pecho. Yo lo voy a hacer en este tono, o no sé. Estoy pensando si meter otro tipo de amarillo, pero es que es como color mostaza, que no tengo. Yo les paso ahora sí que la forma de hacerlo y ya ustedes los colores sí los encuentran más parecidos, ¿no? Yo estoy usando como un beige para el cuerpo, para lo que es la pancita, la trompa y las patitas. Y voy a utilizar este rosa para la parte de abajo de las orejas. ¿Ok? Ok. Voy a utilizar una nariz de este estilo. No sé si la grande o mediana, aún no sé, pero ustedes ya saben porque ya vieron el video. Y voy a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro junto con fieltro blanco para hacer la orilla de los ojos. ¿Qué más? Voy a utilizar un gancho del número 3. Ya si le quieren poner collar, pues pueden ponerlo con listón o lo tejemos, no sé. Voy a ver primero si me sale la colita ese negro también. Voy a ver si me sale el perrito. Ustedes ya vieron que sí me salió, pero yo todavía no sé ni las medidas. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con el cuerpo y vamos a ver. ¿Sale? ¿Cómo me va? Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado las vueltas y las subo con una cadena. Y en donde subo la cadena, el primer punto lo hago ahí. Entonces, en este caso es un aumento.
tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cada que diga lo tejo y regreso es para que tú le pongas pausa, hagas la indicación que acabo de dar y luego le des play para seguir a la siguiente indicación. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 8. ¿A cuál será? De la 25. Vamos a hacer de la vuelta 8 a la 25 tentativamente, punto por punto. Son 42 puntos en cada vuelta. Voy a marcar porque si no, de por sí en negro, ¿cómo se ve? No se ve nada más bien. Ok, vamos a tejer de la 8 a la 25, punto por punto. Lo tejo y regreso. A ver qué tal vamos. ¿Sale? Que de hecho estoy haciendo el patrón junto con ustedes. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 25 y no, lo siento muy cortito. Entonces voy a hacer 5 vueltas más y regreso. Entonces tejo de la 25, de la 26 a la 30, ok, punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. Y creo que me salió muy gordito. Ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, yo llegué a la vuelta 30 y entonces vamos a hacer en la vuelta 31, déjenme, pongo. En la vuelta 31, es que no le había puesto el número de vueltas hasta ver hasta dónde nos alcanzaba. Ahí está. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5. Y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 32 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución.
4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ay, perdón, se me fue la voz. ¿Ok? Ok, en la vuelta 33, déjenme ver. Sí, 33. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo, remato, pero dejo estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Lo tejo punto por punto, disminución por disminución. Ok, miren, ya quedó la salchicha de cuerpo. Entonces, vamos a hacer esto, la cabeza. Había pensado hacer el cuello aparte, pero no. A ver si me sale. Voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Repetimos, un punto bajo, un aumento. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6, 2, 4, 5, vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, vamos a tejer de la vuelta 7 a la 14, punto por punto. No, ¿saben qué? De las 7 a la 12. No,
Sí, de las 7 a las 12. Vamos a ver tentativamente si queda. Vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso de la vuelta 7 a la 12, punto por punto. ¿Ok? Ok, miren, llegué a la vuelta 12. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 13 voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 16 vamos a tejer punto por punto. Vuelta 16 a la 18, punto por punto, lo tejo y regreso. Es que les estaba comentando que vi dice pelea de salchichas, y entonces se están peleando por la cama. Entonces ven que les estoy diciendo que me quedó muy gordita y no sé qué. Y los estoy viendo y dije, ay, no vi que la cabeza está muy pequeña. No, así son. Son gorditos y tienen la cabeza más pequeña. Ay, no, estaba atacada de la risa. No, pero la pelea estuvo chistosa. Brincan y brincan, pero... Y nada más se empujan. Y dije, ay, por Dios. Entonces ahorita me dio risa. Dije, ay, no. Yo muy preocupada de que me quedó gordito y sí están gorditos. Ok, entonces lo voy a tejer de la vuelta 16 a la 18 y regreso. Ok, ya quedó. Entonces voy a rematar pero dejando estambre para unirlo al cuerpo. Ok, no sé si unirlo de una vez. Va a ir así, pero todavía nos faltan las trompitas. Ok, voy a unirlo. Pues ya. Dijo al mal paso darle prisa. Ya si veo que no queda, ya vamos a ver qué hacemos. Ok, entonces voy a ensartar la aguja. Voy a dejar, a quitar esto. Y vean, lo voy a unir un poco sesgadito. Ok, entonces así. Entonces lo sesgo un poquito. Es que creo que me quedó muy sesgado. Entonces necesito que quede un poquito sesgado, no mucho. Es que como es negro me está costando muchísimo trabajo. Y vean, algo sesgado, pero no tanto. Entonces lo pego y ahorita les explico bien, porque así no veo. Ok, miren, clavé un palito de banderilla y así es más fácil. Sí, me lo facilita demasiado. Entonces, así lo pego
y no se me mueve, ¿ok? Entonces lo voy pegando y regreso. Ok, miren la pata. Ok, sí me salió como lo había pensado. Ay, no, o sea, es que si la ven desde abajo, ay, no, se ve chistosísimo. Vamos a hacer los dedos primero. Para eso sí cambié el tono, porque dije, voy a cambiarlo un poquito. Es un poco más naranjoso, pero yo no lo tengo. Pero a ustedes les va a quedar bonito con ese tono que escojan. Voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y hago una segunda vuelta. Subo con la cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Volteamos el tejido así. Vamos a hacer 3 deditos, ¿ok? El tercero no lo rematen. Los otros 2 sí remátenlos. Entonces los tejen y ahorita regresan. Ya quedó. Entonces ahora vamos a hacer una cadena en la vuelta 3 y hago 3 puntos bajos en el primer dedo. Agarro el segundo dedo y hago 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Agarro el tercer dedo y hago 6 puntos bajos. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Y me paso al siguiente dedo. Tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y me paso al siguiente dedo, al primer dedo. Y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta. Me da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? La vuelta 4 y 5 tejo punto por punto. 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. 4, 5, 6, 7. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, en la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto. Ok, son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ay, ya se nubló, qué bueno. Espero que llueva. Entonces lo tejo y regreso, ¿sale? Vuelta 7 y 8. Miren, entonces vamos a rellenarla, la patita. Y aquí van a decirme, o sea, ya quedó. Sí, pero vamos a hacer 2 vueltas más, punto por punto, pero es lo que le va a dar el
voy a tejer la 9 y 10 también, punto por punto. Es lo que le va a dar la vuelta al tobillo. Las tejo y ahorita les enseño a cambiar el color, porque no habíamos cambiado de color. Las que me siguen ya saben cómo cambiar el color. Si lo quieren ir haciendo, no hay problema. Miren, ya terminé la vuelta 9, ¿verdad? Me falta la 10. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, falta una vuelta. Ok, vamos a cortar el estambre en color café. Y voy a poner el color negro. Voy a doblar la punta del color negro y lo voy a jalar así. Lo tejo, jalo el café y hago un amarre con las 2 tiritas. Así. Así. ¿Ok? Luego vamos a hacer esto. En la vuelta 11 a la 15 vamos a tejer punto por punto en color negro. Lo tejo, dejamos estambre, o sea, remato y dejo estambre para unirlo al cuerpo. Entonces, de la vuelta 11 a la 15, punto por punto, 12 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, miren, todavía no lo relleno y meto mi dedito y doblo hacia adelante la patita. Así. Entonces, voy a rematar dejando estambre. Ok, y vean, agarró la forma. Entonces, ¿qué hago? Voy a rellenar lo que es la piernita. Así. Un poquito más. A ver. Así. Sigo doblando. Y ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a unir al cuerpo. Ay, la pancita. Se me olvidó la pancita. Bueno, ahorita vemos eso. Entonces, en la vuelta, más o menos, en la vuelta donde empiezan los aumentos, espérenme. Es 1, 2, 3, es que no veo. 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos en la vuelta 8 tiene que quedar la patita, ¿ok? Entre la 8 y la 9 más o menos. Ahí sí tantienle, por favor, porque con el negro es muy difícil contar las vueltas. No sé en qué vuelta sea, más o menos es la 8 y 9. Y vean. Ok, entonces es que hubiéramos puesto primero la pancita, pero no, creo que no. Creo que estamos bien, porque dejen ver una foto. A ver. No, sí, estoy bien, porque la pancita, el color cafecito va en medio de las patitas. Entonces sí, no podía poner la panza primero. Y vean. Ok, entonces termino de ponerla, la patita, y regreso. ¿Sale? Así. Ya, pues ya casi termino. Y entonces van a hacer, bueno, yo ya tengo una más, pero ustedes van a hacer 3 patitas más. ¿Sale? Y las van a colocar, ahora sí que depende al criterio.
Mira. ¿Ok? Ok, entonces hago las otras dos patitas. Ok, miren, ya quedó. Me falta todavía un buen. Las orejas, la colita. Bueno, la colita la podemos hacer ahorita. Que de hecho está chistosa, pero me falta la trompa y las orejas. Entonces, ahorita en esta media hora voy a tratar de hacer la oreja y la colita. No, la colita la hacemos de una vez. Ya para dejarlo. Sé que se ve como raro. Vean. No se ve raro. Ok. Entonces voy a es que ya estoy cansada. La colita la vamos a hacer con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado, jalo. Y en la segunda vuelta, no, de la vuelta 2 a la, ¿qué será? 5, vamos a tejer punto por punto, ¿sale? La voy a hacer cortita porque si es cortita la colita. Lo tejo y regreso, ¿sale? Punto por punto. Aquí lo cierro. Jalo. Y entonces de la 3 a la 5, punto por punto. Remato y dejo estambre para poderlo unir. Ok, miren, vamos a pegarla acá arribita. La centro y va hacia arriba. Ok. La rellené. Así. Ok. Así va. Ok. Lo rematé y lo mando a otro lado. Hasta aquí lo voy a dejar y mañana les sigo, porfa. ¿Sale? Entonces, espero que les vaya gustando y mañana continúo. Hola, buen día. Ahora sí, vamos a seguirle. Iba a tejer esta parte de rosita, pero adivinen que se ve como muy tosca. Entonces, lo que hice ahora es mejor usar el fieltro en color rosa. Ven que les decía al principio que no sabía si los iba a ocupar o no. Pero vean, esta es la orejita. Entonces, voy a comenzar enseñándoles a hacer la oreja. Y esta forma, más o menos, tiene 7 centímetros de largo y va de 5 centímetros a 3 centímetros. ¿Ok? Es fácil, nada más agarran la orejita y van a ponerla encima del fieltro, ¿no? Y le van a dejar como un centímetro, medio centímetro de cada lado y lo marcan. Y ya de ahí levantan tantito y le marcan de este lado. Ya teniendo estos dos, marcaste y esta distancia, ¿no? Entre puntito y puntito y la de acá, ya nada más unes. ¿Sí? Así de sencillo. No hay pierde.
Nada más levantas tantito, marcas, levantas tantito, marcas, levantas tantito, marcas, y esta sí la haces así. Y procuren que no toque esta parte de las cadenas porque es donde vas a unir, ¿ok? Tiene que estar libre. Por eso meto el lápiz así, para que no tomes en cuenta las cadenitas, ¿ok? Vamos a comenzar con la oreja. Es en color negro y yo sé, suena absurdo que lo vuelva a mencionar, ¿no? Pero perdonen estos errorcillos. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y hago esto. ¡Ay! Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Les iba a comentar, ahorita mientras tejo les comento algo. El largo del perrito, si se les hizo muy corto, ustedes agréganle vueltas. No hay problema. Yo puse pocas vueltas, pero si tú ves que tu perrito está un poquito más larguito, te gusta más larguito, es de aquí a acá, tú puedes agregar las vueltas que quieras. Que yo dije que yo tejí de la vuelta, espérenme, 8 a la 30, tú le puedes poner de la 8 a la 40, de la 8 a la 35, ahí sí es a tu gusto, y lo demás ya nada más lo recorres y es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, si tú sientes que tu perrito es más larguito, o lo quieres hacer más larguito, estás en libertad, y ahí te doy la solución. Ok, en la vuelta 3, vamos a hacer esto. En la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Sale? Gracias. Ay, perdóneme. Es que estoy pensando en algo que me pusieron. A veces pienso que la gente cree que soy un robot y me llego a equivocar, porque sí me llego a equivocar. Y me están corrigiendo. Entonces, digo, pues perdóname, o sea, soy una humana y a veces se me barre, o sea, ojalá la gente entendiera y fuera más empática. Digo, ¿te atreves a corregirme? Pues si ves que ya estoy, que sí la regué ahí, pues tú déjalo y ya, no pasa nada, dijo, o sea, no hay problema. Pero no, o sea, el chiste es exhibirme, pero pues ni modo, así es la gente. Miren, ya tejí la 3 y la 4. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Son 4 veces. Los 2 puntos bajos, un aumento. Y ya lo voy a terminar. Ok. Y cierro la vuelta. En la vuelta 6 voy a tejer una cadena y tejo 16 puntos bajos, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
de la 8 a la 15. Ok, miren, ya terminé y entonces vamos a rematar y dejar estambre para unir a la cabeza. Voy a pegar el fieltro rosa a la oreja. Ahí está. Y hago esto. ¿Ok? Entonces, ahora voy a pegar la orejita. La voy a coser a la... Déjenme ver la foto. A la cabeza. Vamos a ensartar. Y vean. Tiene que ir así como dobladita. Entonces, voy a pegar de tal manera que quede a esta altura. Un poquito arriba del cuello. Paso por abajo, atravieso la oreja. Paso por abajo. Y atravieso la oreja. ¿Ok? Y le doy la formita un poco sesgada de la oreja. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, se ve raro porque me falta la trompa. Pero vean. Por detrás. Ok. Está quedando bien. Entonces, vamos a pegar la otra así. Lo pego como les enseñé y regreso. Ok, miren, quedó en la 7, entre la 7 y la 8 de las vueltas, para que tengan una referencia, ¿ok? Entonces pego la otra oreja y regreso. Ok, miren, ya quedó. Sé que se ve raro, pero es que nos falta la trompa. Ahí tengo que hacer la trompa. Ya casi terminamos y miren. Entonces, es que vean cómo se ve por detrás. Estos perritos tienen muchas orejas, ¿eh? Entonces por eso las hice largas. Recuerden que pueden hacer las modificaciones que gusten. Y vean, entonces, si algo no te late, tú puedes cambiarlo. Yo nomás te doy la base para que tú lo hagas y ya hagas las modificaciones. Vamos a hacer la trompa. Hago como un pre-patrón porque no tengo ahorita todavía el patrón y regreso. Ok, vamos a comenzar y voy a hacer dos anillos. Ay, espérame, me concentro. Dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Es que pensé en anillo mágico. 3, 4, 5, 6. Es que estaba pensando, es que no sé, ahora me falta concentración. Ando pensando en mil cosas. Y y hay una chica que me está rogando que ponga todos los de Paw Patrol. Sí, los estoy haciendo, nada más que los estoy intercalando para que no se aburran las demás que no los quieren, ¿no? Entonces, pero me quedé pensando en eso. Ok, en la vuelta 2 subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Estoy nerviosa, por eso estoy así como que sacada de onda porque no sé si me salga la trompa. Se ve sencilla, pero siempre hay complicaciones. Entonces estoy así como que de, ¿qué hago? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces
y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la, ¿qué será? 7, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. ¿Sale? 5, 6 y 7, punto por punto. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ay. Ahí está. Oh, lo estoy tomando mal. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Así. A ver si me sale. Es que estoy dudando en esta parte. 2. Es que la siento como muy grande, pero sí va grande. Pero a ver, vamos a ver. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. He estado rellenando la boquita a ver qué tal me sale. Ok, entonces seguimos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a hacer una cadena y hago 12 aumentos. Ok, los tejo y me da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Creo que sí. A ver, bueno, la 11 sí es punto por punto. Y ahorita vemos si la 12 la necesitamos a tejer o si no la dejo. Entonces, la vuelta 11 punto por punto son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Sé que se ve raro, pero es que es mi visión del perrito. Vino una vecina de las casitas de acá enfrente y tenía un salchicha. La verdad no era una raza que me atrae mucho, pero traía una carita de ternura esa perrita. Ay, me enamoré, pero me enamoré de la perrita. y me gustó mucho. Y dije, ay, son tiernos. Nunca había visto un salchicha de cerca y sí son tiernones. Miren. Déjenme ver la foto. Ok. Creo que sí quedó. Entonces, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Yo sé que pueden... Tiene que llegar hasta acá lo manchadito. Pero vean. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. ¿Para qué poner los ojos? Entonces, vamos a rematar, pero dejando estambre para unirla a la cara. ¿Ok? Ahora, antes de unirla, no, ¿ok? Voy a ver algo.
sí, voy a ver algo. La nariz. ¿De qué tamaño le pongo la nariz? Sí, aquí. Creo que ya encontré el tamaño. ¿Esta o esta? Que es más pequeña, creo. Ay, no, inventen. Me dio una risa. No, ¿verdad? Creo que la otra. La más grande. Ok. Sí, ok. Voy a poner la más grande. Ay, Dios. Sí, la más grande. Vamos a pegarla. Bueno, la nariz ahorita no, pero vamos a hacer esto. Voy a coser la trompa. Ok, miren, la voy a colocar de tal manera que pueda yo estirar. ¿Ok? Entonces, agarro hasta acá y coso esto. Podemos, es más, puedo atravesar una banderilla, una aguja de tejer. Así. Ahí está. Y ya no se me mueve. Entonces, vamos pedacito por pedacito. Y donde vayan ustedes poniendo el primer, punto, es donde va a llegar lo cafecito. Entonces, si se fijan, lo hago lejos, porque va a estirar un poquito el estambre. Y después le voy a dar una forma un poquito elevada aquí. Aquí al medio voy a hacer así un poquito arriba. Así, así va a ir. Entonces le estoy dando la forma conforme lo voy cosiendo. ¿Ok? Y tomen en cuenta que también acá va esto así. Entonces, lo termino de coser y regreso. Ok, miren. Ok, lo que hice es que corté un semicírculo. A ver, ahí está. Hice un semicírculo, o bueno, como... Ah, no, sí estaba bien. De 2 centímetros por 2.3 centímetros de alto, más o menos. Y hice un hoyito a medio centímetro de distancia para poner el hoyito del botón. ¿Ok? Entonces, primero voy a pegar el botón. Así. Procurando que entre la tirita de atrás en el hoyito. ¿Ok? Y así lo hago en ambos ojos. Sonó raro, ¿eh? Como ambos ojos. Raro, muy raro. Me sonó raro la palabra. Ok, hago esto, volteo y trato de bajarlo así con los dedos. Ok, ahora, ay, era lo que no quería. Es que el silicón y yo no somos amigos, me cae. Para las que viven en Estados Unidos es Liquid Glue y es de Pelican. Ese creo que les va a servir a ustedes. No sé, no sé si lo consigan. Este sí lo venden en Walmart, pero no, según yo ese es el nombre. Liquid Glue. Ahí está. Entonces, ahora voy a ponerle el silicón aquí.
y voy a ponerlo tiernamente los ojitos uno al otro, pegado al otro. Bueno, no tan pegado, pero eso sí es al tanteo. Ok. Ay, hoy es mi aniversario con mi esposo, pero es que nos casamos por el civil primero y luego por la iglesia. Entonces cumplo 25 años de casada. Ay, no, se dice fácil, pero no. Ya 25 años. Vean la nariz. Y vean así como se ve. Entonces ya quedó. Si quieren le pueden poner boquita. Yo no le pongo boquita y ya quedó el perrito. Ok. Dice mi esposo, te quedó gordo. No, pero pues es que están como gorditos, ¿no? Como... Ay, me encantó. La verdad me encantó. Espero que a ti también. Mide 21 centímetros de la trompa para las pompis, para acá, y 13 centímetros de alto en esta parte. En esta parte, ay, dejen y mido porque no lo medí. Medí la parte de atrás, pero no la de adelante. Miren, 18 centímetros de alto. Como ven. Entonces sí quedó buen tamaño. Espero que les haya gustado mi versión de mi perrito salchicha. Las patas. Y que les guste y que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Si llegaste hasta aquí al final del video, mil gracias. Te agradezco tu ayuda. Eso ayuda mucho a que pues, yo gane un poquito más. Y eso te lo agradezco demasiado. Mil gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.